El Sáhara. Su nombre evoca un lienzo de arena infinita, un océano de dunas doradas bajo un sol implacable. La percepción común es de un vacío sobrecogedor, habitado solo por el viento y algún camello exhausto. Pero esta imagen de quietud y desolación es, quizás, la mayor mentira de la geografía. Bajo millones de toneladas de arena incandescente, no yacen simples rocas. Se ocultan los cauces de ríos titánicos, las ruinas de imperios olvidados e incluso los huesos de criaturas que dominaron el mundo mucho antes que los dinosaurios. El Sáhara no es un páramo, es una colosal caja fuerte cuyo código apenas comenzamos a descifrar. 9 millones de kilómetros cuadrados de misterio, una extensión que podría engullir casi la totalidad de los Estados Unidos. Y su arena, como el tiempo mismo, es experta en ocultar la evidencia. Durante siglos, caravanas y exploradores se desvanecieron en su inmensidad, persiguiendo quimeras, una ciudad de oro, un oasis de vida eterna. Sin embargo, la realidad desenterrada en el siglo XXI ha resultado ser más fantástica que cualquier leyenda. El primer hallazgo es tan monumental que su verdadera naturaleza solo se reveló desde la negrura del espacio. Año 1965. Los astronautas de la misión Gemini sobrevolaban África con la tarea de fotografiar anomalías geológicas en la superficie terrestre. Cuando su mirada se posó sobre el desierto de Mauritania, el aliento se les heló en el pecho. Directamente debajo, en medio de una meseta yerma y desolada, un ojo gigantesco les devolvía la mirada. No es una metáfora. Círculos concéntricos de una perfección matemática formaban una estructura similar a una diana, con un diámetro de 40 kilómetros. Desde tierra, la escala era incomprensible. Durante milenios, los pueblos nómadas caminaron sobre estos anillos, creyendo que eran simplemente montañas extrañas. Pero desde la órbita, la verdad era innegable. Aquello no era una formación natural aleatoria. Era demasiado preciso, demasiado deliberado. En cuanto las imágenes se hicieron públicas, una palabra resonó en todo el mundo: Atlántida. Y lo más inquietante es que, al acudir a los diálogos de Platón, el filósofo que describió por primera vez la mítica ciudad, las coincidencias son escalofriantes. Platón escribió que la capital Atlante estaba rodeada por 3 anillos de agua y 2 de tierra. Las imágenes satelitales de la estructura de Richat muestran precisamente eso: anillos concéntricos. Habló de montañas al norte y una gran llanura al sur, una topografía que coincide con la de la región. Incluso las medidas que el filósofo detalló, al ser convertidas a unidades modernas, encajan casi a la perfección con el diámetro de este ojo del desierto. Las teorías se multiplicaron, desde la cicatriz de una explosión ancestral hasta una formación geológica única. Pero la estructura de Richat es más que un simple enigma. Es un recordatorio de que la superficie de nuestro mundo es solo la primera página de una historia inmensamente más antigua y profunda. Una historia cuyas claves no están escritas en libros, sino grabadas en la propia tierra, esperando a que aprendamos a leer su lenguaje silencioso. Se susurraba que era una plataforma de aterrizaje para naves de otro mundo, una estructura ciclópea que con el paso de los eones se había petrificado en el corazón del desierto. Por un instante, la historia de la humanidad pareció estar a punto de reescribirse, de fracturarse ante la evidencia de un pasado cósmico. Pero entonces llegaron los geólogos. Con sus martillos, sus brújulas y la fría lógica de la ciencia, descendieron sobre aquel lugar. El ardor de los soñadores fue rápidamente enfriado por el golpe del acero contra la roca. La realidad, como tantas veces, resultó ser implacable con el mito, pero asombrosa para el conocimiento. Aquella anomalía, conocida como el Ojo del Sáhara, no era un vestigio alienígena, era un domo geológico. Imaginemos una burbuja colosal de magma, hace más de 100 millones de años, ascendiendo desde las entrañas ardientes del planeta.
empujó las capas superiores de la corteza terrestre, abombando la superficie como un absceso titánico que pugnaba por estallar. Pero el volcán nunca llegó a nacer. El magma se enfrió y solidificó bajo kilómetros de roca, un corazón de fuego que jamás vería la luz. Y entonces, el viento y el agua comenzaron su laboriosa e interminable obra. Durante cientos de millones de años, la erosión actuó como un cincel implacable, decapitando la cima de aquel domo, capa por capa, grano a grano. Fue aquí donde se desplegó la astuta mecánica de la naturaleza. Las distintas capas de roca, con su diversa composición, ofrecieron una resistencia desigual al desgaste. Los estratos más duros, como el cuarzo, resistieron, erigiéndose como crestas circulares, mientras que las capas más blandas sucumbieron, siendo barridas por los elementos para formar los valles concéntricos. Así nacieron aquellos anillos perfectos. No es una ciudad construida por dioses, sino un corte transversal de la corteza terrestre, un libro de geología abierto a los cielos, con sus páginas de arenisca y riolita expuestas para quien sepa leerlas. Y aun conociendo la verdad, permanecer en el centro de esa estructura provoca un escalofrío. Uno comprende que la naturaleza es, sin duda, el arquitecto más demencial y paciente de todo. Sin embargo, si el ojo resultó ser simplemente piedra, el siguiente hallazgo en las arenas obligaría a los científicos a cuestionar el suelo mismo que pisaban, a dudar si se encontraban en un desierto o en el lecho de un océano olvidado. Viajemos ahora hacia el este, a Egipto. A unos 150 kilómetros al suroeste de El Cairo existe un lugar que parece el decorado de una película postapocalíptica. Se llama Wadi al-Hitan, el Valle de las Ballenas. Imagine que camina sobre la arena incandescente. A su alrededor, solo dunas, acantilados calcinados por el sol y un viento que aúlla con un lamento fúnebre. La temperatura alcanza los 45 grados a una sombra que no existe. De pronto, tropieza con una extraña piedra lisa que sobresale de la tierra. Comienza a excavar con las manos, pensando que es un fragmento de roca, pero de repente comprende que lo que tiene ante usted es una columna vertebral. Una vértebra gigantesca del tamaño de un tronco de árbol. Sigue cavando, centímetro a centímetro, y la arena revela un cráneo con una mandíbula enorme y dentada. Pero no es un dinosaurio, es una ballena, y no está solo. Si uno asciende a una duna y mira hacia abajo, el panorama es sobrecogedor. El valle entero está sembrado de esqueletos. Cientos de criaturas colosales yacen aquí, en medio de uno de los desiertos más secos y despiadados del mundo. Es una pintura surrealista de Salvador Dalí que ha cobrado vida. Monstruos marinos navegando en un océano de arena dorada. Cuando los primeros exploradores europeos tropezaron con estos huesos en el siglo XIX, quedaron perplejos. Sus mentes no podían concebir cómo habían llegado las ballenas al corazón del Sáhara. Los beduinos locales habían evitado el lugar durante siglos, considerándolo maldito. Sus leyendas hablaban de los restos de terribles genios, o jinn, a quienes los dioses habían convertido en piedra por sus pecados. Al conocerse el hallazgo, los fanáticos religiosos no tardaron en proclamarlo. «Aquí está», declararon, «la prueba irrefutable del diluvio universal». Pero la verdad, una vez más, era más antigua y profunda. Estos fósiles no eran testigos de una inundación de 40 días, sino de un tiempo en que el desierto mismo era un mar tropical llamado Tetis, que se retiró lentamente hace millones de años, atrapando a estas criaturas en lagunas que se evaporaban bajo un sol implacable. El desierto no solo entierra secretos, los conserva, manteniéndolos en un estado de suspensión hasta que el viento decide revelar un pasado tan ajeno que parece un sueño. Las ballenas de Wadi al-Hitan
no son la prueba de una catástrofe divina, sino el monumento a un mundo en constante y violenta transformación. Son los fantasmas de un océano que murió, dejando a sus hijos varados en un imperio de arena, un recordatorio silencioso de que el suelo bajo nuestros pies nunca es permanente, y que el mundo que conocemos es tan solo una página en la inmensa y antigua historia escrita con roca y hueso. En el corazón de Egipto, donde el sol calcina la arena hasta convertirla en un mar de fuego, yace un enigma de proporciones colosales. Esqueletos de ballenas, varados a cientos de kilómetros del mar más cercano. Una leyenda local, susurrada por el viento del desierto, cuenta una historia de una inundación apocalíptica. Un tiempo en que el océano, enfurecido, se abalanzó sobre África, depositando a sus gigantes en las dunas antes de retirarse. Una explicación tan simple como tranquilizadora. Sin embargo, un detalle minúsculo, una anomalía ósea, destrozaría para siempre esa reconfortante simplicidad. Cuando los paleontólogos comenzaron a limpiar con delicadeza el polvo de milenios que cubría las vértebras ciclópeas, se detuvieron. Parpadearon, incrédulos, frotándose los ojos bajo el sol implacable. Aquello que emergía de la arena desafiaba toda lógica. Estas ballenas tenían patas. No eran extremidades vestigiales o simples protuberancias. Eran patas traseras, pequeñas pero perfectamente formadas, con rodillas funcionales, tobillos articulados y dedos definidos. Y no pertenecían a ninguna ballena moderna. Los huesos contaban una historia mucho más antigua y aterradora. Pertenecían al Basilosaurus, el lagarto rey. Hace 40 millones de años, este no era el gigante gentil que filtra plancton de nuestros documentales. El Basilosaurus era el soberano indiscutible de los mares del Eoceno. Una máquina de matar de 18 metros de largo, la altura de un edificio de 6 pisos. Su cuerpo era serpentino, como el de una anguila monstruosa, y su cráneo albergaba una boca erizada de dientes cónicos y afilados, diseñados no para filtrar, sino para desgarrar carne y triturar huesos. El contenido fosilizado de sus estómagos revela su dieta: restos de tiburones y los caparazones destrozados de tortugas marinas gigantes. Eran el depredador alfa, la cúspide de una cadena alimentaria brutal. Pero esas patas, esas diminutas e inútiles patas traseras, demasiado débiles para soportar su peso en tierra, eran la clave de todo. Eran un eco, un fantasma evolutivo de un pasado lejano. Este hallazgo no era solo un fósil más, era el eslabón perdido, el santo grial de la biología evolutiva. La prueba irrefutable que completaba uno de los capítulos más fascinantes de la historia de la vida. Las ballenas, los leviatanes del océano, alguna vez caminaron sobre la Tierra. Sus ancestros fueron mamíferos terrestres, criaturas parecidas a lobos o hienas que por las presiones de un mundo cambiante tomaron la audaz decisión de regresar al agua. Pero, ¿cómo terminaron estos amos del océano en medio del desierto más grande del mundo? La respuesta no está en una inundación, sino en las fuerzas tectónicas que modelan los planetas. Hace 40 millones de años, el mapa del mundo era un lienzo radicalmente distinto. El norte de África no era un páramo árido. En su lugar se extendía el antiguo océano de Tetis. No imaginemos un océano profundo y oscuro, sino un paraíso tropical de aguas cálidas y poco profundas, salpicado de lagunas y bordeado por un laberinto de frondosos manglares. Era un hervidero de vida, un buffet interminable para un depredador como el Basilosaurus. Aguas patrulladas por serpientes marinas colosales, cocodrilos gigantes y los ancestros de los manatíes. Era el resort de la era del Eoceno, y los Basilosaurus acudían a estas aguas protegidas para reproducirse o para morir, de la misma forma que las ballenas modernas buscan bahías tranquilas. Pero las fuerzas que modelan los mundos son lentas e implacables.
La placa africana inició su inexorable viaje hacia el norte, colisionando con Eurasia. La presión geológica fue tan inmensa que el fondo del océano de Tetis comenzó a levantarse. El paraíso acuático se retiró lentamente, dejando tras de sí marismas salobres que a lo largo de eones se secaron bajo un sol cada vez más feroz. El mar se convirtió en desierto, y la arena, en su avance silencioso, cubrió los cuerpos de los últimos reyes, conservando su historia mejor que cualquier museo. Hoy, caminar por Wadi al-Hitan, el Valle de las Ballenas, es una experiencia que trasciende el tiempo. Bajo las suelas de nuestras botas no cruje la piedra común, sino los restos fosilizados de un ecosistema perdido. Conchas de moluscos, corales, las raíces de aquellos manglares primigenios. Es un paseo literal por el lecho de un océano desaparecido. El valle es un recordatorio solemne de que nada en nuestro planeta es permanente. Las geografías son efímeras y los paisajes temporales. Donde hoy el sol castiga sin piedad, mañana podría mecerse de nuevo un océano. Y viceversa. Pero si el océano abandonó este lugar hace millones de años, el siguiente enigma del Sáhara es mucho más reciente y nos habla de un tiempo en que los seres humanos prosperaron aquí de una manera que desafía nuestra imaginación. En el corazón inhóspito del Sáhara, en la tierra de Argelia, yace un lugar que desafía el tiempo y a la lógica, la meseta de Tassili Najer, un nombre que se traduce como la meseta de los ríos. Llegar hasta aquí es una odisea en sí misma, una peregrinación a través de un paisaje que parece pertenecer a otro mundo. Es un laberinto de miles de formaciones rocosas, cañones profundos y arenisca erosionada por milenios de vientos implacables. El sol ha esculpido la piedra en formas fantásticas, creando un bosque petrificado de torres ciclópeas y hongos minerales. La atmósfera es tan extraña, tan ajena a la experiencia humana, que uno tiene la sensación inequívoca de haber aterrizado en la superficie de Marte. En el año 1933, un teniente del ejército francés, llamado Brennan, patrullaba esta región infernal a lomos de un camello. Buscando refugio del sol abrasador del mediodía, se adentró en la sombra de uno de los innumerables desfiladeros. Levantó la vista, esperando encontrar solo la roca desnuda y agrietada, pero lo que vio lo dejó paralizado, suspendido entre el asombro y un terror reverencial. Las paredes del cañón le devolvían la mirada. Miles, decenas de miles de ojos pintados, de figuras y escenas, lo observaban desde el pasado. No eran los toscos garabatos que uno asocia con el arte prehistórico. Eran frescos monumentales llenos de color y de un detalle asombroso. Una galería de arte a cielo abierto, prisionera en la piedra. El teniente Brennan fue testigo de escenas que no tenían cabida en la lógica del Sáhara. Vio a hombres y mujeres, de piel oscura y complexión atlética, pastoreando inmensos rebaños de vacas moteadas. Observó a cazadores con arcos tensos, persiguiendo antílopes y jirafas en una danza de supervivencia congelada en el tiempo. Vio elefantes, rinocerontes, avestruces e hipopótamos. Animales que dependen de vastas cantidades de agua dulce, representados con una precisión anatómica que no dejaba lugar a dudas. El artista los había visto con sus propios ojos. Pero la imagen más desconcertante de todas era la de las embarcaciones. Enormes barcos de juncos, repletos de gente, navegando con determinación donde ahora, en cientos de kilómetros a la redonda, no existe más que polvo, roca y escorpiones. Este descubrimiento provocó una tormenta en el mundo académico. ¿Cómo era posible que un pueblo antiguo hubiera pintado un mundo acuático en medio del desierto más árido del planeta? Los escépticos ofrecieron explicaciones sencillas. Quizás los artistas consumieron hongos alucinógenos o fueron víctimas de espejismos provocados por el calor extremo.
pero la evidencia era demasiado vasta, demasiado coherente para ser descartada como una simple alucinación colectiva. Décadas más tarde, en los años 50, una expedición liderada por el explorador francés Henri Lot se adentró en la meseta para catalogar sistemáticamente este tesoro. Y allí, entre las escenas de caza y vida pastoral, encontraron algo aún más extraño. Descubrieron figuras que no se parecían en nada a los seres humanos. Lotte las bautizó como las cabezas redondas. Eran representaciones gigantescas, algunas de hasta 6 metros de altura, de seres enfundados en extraños atuendos que recordaban a los trajes espaciales. Sus cabezas eran perfectamente esféricas, sin rasgos faciales, a veces coronadas por lo que parecían ser antenas. Flotaban en el aire, suspendidas sobre las pequeñas figuras de los humanos, quienes extendían sus manos hacia ellos en un gesto de súplica o adoración. Uno de los frescos, un ícono del misterio, bautizado como el Gran Dios de Sefar, resulta tan inquietante y moderno que los defensores de la teoría del paleocontacto lo utilizan como su principal prueba. Su argumento es directo y seductor. Miren, son astronautas. Afirman que los pueblos antiguos presenciaron la llegada de visitantes de las estrellas, seres que les otorgaron conocimientos y que partieron cuando el clima del Sáhara cambió drásticamente, transformando el vergel en un desierto. Hoy, las teorías se multiplican. Se habla de Tassili n'Ajjer como un antiguo cosmódromo y de sus pinturas como las crónicas de visitas de otros mundos, o incluso de universos paralelos a los que se accede a través de portales ocultos en estas rocas. ¿Son estas pinturas un registro fiel de un pasado verde y olvidado, la crónica de un paraíso perdido? ¿O son el eco de mitos, de sueños y temores de una humanidad enfrentada a un universo vasto e incomprensible? Quizás la respuesta no sea una, sino todas a la vez. Las rocas de Tassili guardan silencio, pero sus paredes gritan una historia que apenas comenzamos a escuchar. Bajo el sol implacable del Sáhara yace un secreto. Una verdad desenterrada no por cazadores de tesoros, sino por climatólogos y paleobotánicos, cuya revelación resulta ser infinitamente más dramática que cualquier ficción sobre mundos perdidos. La clave se encontraba oculta en las profundidades, en los lechos resecos de lagos olvidados por el tiempo. Perforaron la costra de la Tierra, extrayendo testigos de sedimento que guardaban los susurros del pasado, granos de polen ancestral. El análisis de estos microfósiles reveló una realidad asombrosa. El Sáhara no es un desierto eterno, sino un péndulo climático de proporciones monumentales. Su destino no está escrito en la arena, sino en las estrellas. Nuestro planeta no gira con una perfección absoluta. Se tambalea sutilmente en su órbita, como un trompo que pierde lentamente su impulso. Este movimiento, conocido como la precesión de los equinoccios, provoca que cada 20.000 años, aproximadamente, la inclinación del eje terrestre cambie lo suficiente para desplazar el cinturón de lluvias tropicales hacia el norte. El último de estos periodos verdes ocurrió en un tiempo geológicamente reciente, entre hace 10.000 y 5.000 años. En aquel entonces, el Sáhara era un paraíso. No el mar de dunas que imaginamos, sino una sabana infinita, un eco de la actual Tanzania, vibrante de vida. Estaba surcada por ríos caudalosos de kilómetros de ancho, que se entrelazaban en una vasta y compleja red hidrográfica. En su corazón palpitaba el lago Megachad, una colosal masa de agua dulce más grande que el actual mar Caspio. Un mar interior en medio de África, un espejismo hecho realidad. En este Edén, la humanidad floreció. La vida era abundante, próspera y pacífica. No había necesidad de luchar por los recursos. La tierra proveía con una generosidad hoy inimaginable. Crearon una cultura única y sofisticada, cuyas huellas aún perduran grabadas en la roca. Danzaban, celebraban,
Navegaban en embarcaciones ligeras por sus vastos lagos. Vivían sin saber que su tiempo, medido por el cosmos, se estaba agotando. Hace unos 5.000 años, el péndulo cósmico osciló en la dirección opuesta. El cambio fue de una rapidez aterradora, consumándose quizás en el lapso de apenas unos pocos siglos. Las lluvias monzónicas cesaron. Los grandes ríos se convirtieron primero en arroyos y luego en cicatrices secas sobre la tierra agrietada. La hierba se tornó amarilla, quebradiza, hasta deshacerse en polvo. Los lagos se evaporaron, dejando tras de sí solo desolación y deslumbrantes costras de sal. El paraíso se había transformado en un infierno. Los grabados rupestres del período tardío en Tasil y Nayer son un testamento mudo de esta agonía. La fauna majestuosa desaparece de las paredes de roca. Las escenas de vida cotidiana se vuelven esquemáticas, desesperadas. Y por primera vez aparecen con insistencia imágenes de armas, de batallas. La humanidad había comenzado a matarse por los últimos charcos de agua. Quienes sobrevivieron, huyeron, emprendieron un éxodo masivo hacia el este, hacia el único río que se negó a morir, el Nilo. Muchos historiadores sostienen que fue precisamente este torrente de refugiados climáticos provenientes de un Sáhara moribundo el que proporcionó el impulso demográfico y cultural para el nacimiento explosivo de la civilización egipcia. Las pirámides, la esfinge, los faraones, toda esa grandeza monumental podría ser, en esencia, el intento de un pueblo por construir un recuerdo imperecedero del paraíso perdido que dejaron atrás, sepultado bajo la arena. Pero lo más asombroso es que este ciclo no ha terminado. Los modelos computacionales son claros. El péndulo volverá a oscilar. Dentro de unos 15.000 años, el eje de la Tierra habrá girado una vez más. Las lluvias regresarán. El Sáhara florecerá de nuevo. Sin embargo, mientras una marea humana huía hacia el Nilo buscando la salvación, otros tomaron una decisión diferente. Decidieron quedarse. Decidieron desafiar al desierto que avanzaba. Y lo que construyeron permaneció oculto a nuestros ojos durante milenios, invisible, hasta que la tecnología nos permitió mirar a través de la propia Tierra. Durante mucho tiempo, se asumió que el corazón del Sáhara solo había albergado nómadas y caravanas solitarias serpenteando entre oasis. Se creía que ninguna civilización compleja podría haber echado raíces en un lugar tan hostil. La arena, sin embargo, no solo entierra paraísos, también custodia los secretos de la tenacidad humana. Nos enseña que la historia de nuestro planeta no es una línea recta, sino un pulso eterno de creación y destrucción, y que en cada final, en cada grano de arena que barre el desierto, yace latente la semilla de un nuevo y asombroso comienzo. En el año 2011, las imágenes satelitales revelaron una anomalía en el sur de Libia, una herida secreta en la piel del desierto. Bajo un manto infinito de arena, emergían contornos de una geometría imposible, cuadrados perfectos, líneas rectas, los espectros de antiguos cimientos. No eran formaciones naturales, eran ciudades. Más de 100 asentamientos fortificados, castillos y ciudadelas de los que la historia no guardaba memoria. Era el imperio perdido de los garamantes. Las crónicas romanas los habían descrito como bárbaros salvajes, una nota al margen en los anales de su propia gloria. Pero la verdad, susurrada por estas ruinas fantasmales, contaba una historia diferente. Los garamantes no eran salvajes. Fueron los artífices de un milagro tecnológico. En el corazón de un infierno absoluto, donde nada debía crecer, ellos construyeron un jardín floreciente. Poseían su propia escritura, eran maestros de la metalurgia, y su ejército, montado en carros de guerra, dominaba las rutas del Sáhara. Levantaron casas de 2 plantas y caminaron sobre calles pavimentadas. Todo ello mientras gran parte de Europa se hundía en la penumbra de una edad oscura. Pero un enigma central atormentaba a los arqueólogos.
¿De dónde brotaba la vida en aquel páramo? No hay ríos. La lluvia es un recuerdo de otros mundos. El cuerpo de agua más cercano se encuentra a miles de kilómetros. ¿Acaso dominaban una magia ancestral? ¿O fueron acaso ayudados por la tecnología de dioses olvidados? La respuesta no estaba en los cielos, sino en las profundidades de la tierra. Cuando los excavadores penetraron más allá de los cimientos, lo comprendieron. Los garamantes no suplicaron por la lluvia. Tomaron picos y palas y descendieron a las entrañas del desierto. Crearon un sistema de galerías subterráneas, una red conocida como fogarás. Miles de kilómetros de túneles, horadados a mano directamente en la roca madre. Sin láseres, sin perforadoras modernas, sus esclavos y obreros abrieron pasajes angostos, trabajando en una oscuridad absoluta, con el aire viciado y bajo la amenaza constante de un derrumbe mortal. Su objetivo era alcanzar los acuíferos fósiles, vastos depósitos de agua prehistórica atrapados bajo las colinas. Una vez perforados, el agua fluía por gravedad, viajando por estas venas artificiales hasta los valles. Era una red de ingeniería colosal, comparable al sistema de metro de una metrópolis moderna, diseñada para que el preciado líquido viajara oculto bajo la tierra, evaporándose mínimamente, para emerger solo donde se necesitaban para irrigar los campos. Gracias a esta proeza, cultivaron trigo, vides, higos y dátiles en una tierra donde hoy ni siquiera el espino de camello sobrevive. Pero su bendición fue también su maldición. Vivían a crédito, extrayendo un tesoro que no podía ser repuesto. El agua que bebían era un fósil, acumulada durante milenios. A medida que el imperio crecía, también lo hacía su sed. El nivel freático comenzó a descender inexorablemente. Los túneles debían ser cavados cada vez más profundos, más largos, más peligrosos. Llegó un punto en que el sistema se volvió demasiado complejo de mantener y el agua demasiado escasa. La trampa ecológica se había cerrado. Cuando el agua se fue, las ciudades enmudecieron. La arena, paciente y eterna, regresó para reclamar lo suyo, devorando palacios y calles, hasta no dejar más que los contornos fantasmales que hoy observamos desde el espacio. Pero si la agonía de los garamantes fue lenta, otro enigma del Sáhara apunta a una catástrofe de fuerza instantánea y monstruosa. Cuando el célebre arqueólogo Howard Carter profanó el silencio de la tumba de Tutankamón en el año 1922, fue cegado por el resplandor del oro. Sin embargo, entre las máscaras y los tesoros, un objeto en particular desconcertó a los joyeros más expertos. Era el suntuoso pectoral del joven faraón. En su centro, tallado con maestría, se posaba un escarabajo sagrado, el símbolo del Renacimiento. Carter y su equipo asumieron que estaba hecho de calcedonia, una rara variedad de cuarzo. Pero décadas más tarde, los mineralogistas realizaron un análisis químico detallado y contuvieron el aliento. No era una piedra, era vidrio. Un vidrio de una pureza y un origen que desafiaban toda explicación. Un material que no debería existir en el antiguo Egipto. El escarabajo, símbolo del Renacimiento a partir de la nada, guardaba en su núcleo el secreto de una destrucción llegada desde el cosmos. Un fragmento de cielo convertido en joya, un testigo silencioso de un día en que el desierto ardió y el firmamento cayó sobre la tierra. En el corazón del desierto yace una joya imposible. Un cristal de una pureza asombrosa, transparente, con el color pálido y brillante de un limón bañado por el sol. Es el vidrio del desierto líbico, esparcido sobre las arenas como lágrimas de una deidad olvidada. Pero el enigma nunca residió en su belleza, sino en su violento y misterioso origen. El problema fundamental es que la naturaleza no crea tales artefactos por capricho. Para transformar la arena común del Sáhara en este sílice casi perfecto, se requiere un evento de una energía inconcebible.
La arena debe ser calentada instantáneamente a una temperatura cercana a los 2000 grados Celsius, y este infierno debe desatarse y desaparecer en una fracción de segundo. Ningún incendio forestal, ninguna erupción volcánica y ciertamente ninguna hoguera encendida por manos ancestrales podría jamás generar semejante calor. La furia incandescente de un volcán, cuya lava es casi 2 veces más fría, palidece en comparación. Ante tal imposibilidad, la imaginación humana buscó respuestas en lo épico. Nació la teoría de una guerra nuclear ancestral. Se desempolvaron textos antiguos que hablaban de armas divinas capaces de derretir la roca, de carros de fuego que surcaban los cielos. El Sáhara se convirtió en un lienzo para fantasías sobre conflictos cósmicos y visitantes de otros mundos. Pero la ciencia, con su fría lógica, buscaba una respuesta más terrenal, aunque no menos aterradora. La búsqueda comenzó con una premisa simple. Si un impacto cósmico fue el causante, debía existir una cicatriz, un cráter. Los geólogos y exploradores peinaron el desierto libio, metro a metro, explorando una extensión desoladora. Sin embargo, no encontraron ninguna fosa colosal que pudiera justificar la dispersión de este vidrio a lo largo de miles de kilómetros cuadrados. El rastro se enfriaba. El misterio se hacía más profundo. La respuesta no llegó del suelo, sino del reino digital de los superordenadores. Los físicos alimentaron las máquinas con datos, simulando la caída de cuerpos celestes a través de la atmósfera terrestre. La imagen que emergió de los cálculos era pavorosa. Hace aproximadamente 29 millones de años, un asteroide penetró en la atmósfera de la Tierra sobre lo que hoy es el norte de África, pero nunca llegó a tocar el suelo. Impulsado por una velocidad vertiginosa y frenado por la densa resistencia del aire, el objeto se desintegró en una explosión cataclísmica a pocos kilómetros sobre la superficie. Fue una detonación aérea, pero de una magnitud tal que la bomba atómica de Hiroshima parecería un simple petardo infantil. En ese instante, un segundo sol floreció en el cielo. La bola de fuego, de una temperatura inimaginable, no golpeó la Tierra con una onda de choque, sino con una ola de calor puro, un martillo térmico que se abatió sobre el desierto. Sin siquiera tocarla, la energía radiante licuó la superficie. Las dunas, en un momento, dejaron de ser arena para convertirse en ríos de sílice fundido. Luego, tan rápido como llegó, el calor se disipó. El vidrio líquido se enfrió, se contrajo y se fracturó en millones de fragmentos. El desierto quedó sembrado con estas joyas preciosas, que milenios más tarde serían recogidas por los emisarios del faraón, convencidos de haber encontrado los rayos solidificados del dios Ra. Y en cierto modo, no se equivocaba. El Sáhara parece un lienzo de muerte, un cementerio de ballenas prehistóricas, de imperios desvanecidos, de arena vitrificada por un fuego celestial. Pero bajo este manto de desolación se esconde un secreto de un valor que hoy supera al del oro. Quizás el secreto más importante del desierto. A mediados del siglo XX, mientras los geólogos perforaban la tierra libia en una búsqueda febril de petróleo, sus taladros atravesaron el lecho del desierto. Todos esperaban el pulso oscuro y viscoso del oro negro. En su lugar, de las profundidades brotó un milagro. Un géiser de agua cristalina, fría y dulce. Al principio, la incredulidad fue total. ¿Agua? Aquí, en el lugar más árido del planeta, donde la lluvia es un recuerdo que se cuenta por décadas. La verdad era tan vasta como el propio desierto. Bajo las arenas sin vida, a cientos de metros de profundidad, yace el sistema acuífero de piedra arenisca de Nubia. No es un simple río subterráneo ni un lago cautivo. Es un océano fósil, un mar interior de agua dulce, atrapada hace milenios, cuando el Sáhara era una sabana verde y exuberante. Un vestigio de un mundo perdido, oculto bajo el paisaje forjado por el fuego del cielo.
Así, el desierto guarda la paradoja definitiva. En su superficie, la memoria de un infierno cósmico que transformó la arena en cristal. Y en sus entrañas, la promesa de vida, un océano silencioso que espera. Un recordatorio de que incluso en los lugares más inhóspitos, el pasado y el futuro coexisten, uno como cicatriz y el otro como un sueño sumergido. Bajo la arena abrasadora del Sáhara yace un océano secreto, un mar subterráneo que contiene 2,5 millones de kilómetros cúbicos de agua dulce. Para comprender la magnitud de esta cifra, imagine un volumen capaz de anegar por completo los territorios de Alemania, Francia y España juntos, bajo un manto de agua de varios metros de profundidad. Este es un legado líquido de una era olvidada, un eco de los tiempos en que sobre el desierto caían lluvias tropicales. Gota a gota, durante millones de años, el agua se filtró a través de la arena, descendiendo lentamente hasta quedar atrapada en gigantescas prisiones de roca. Es un agua que recuerda al mundo en su juventud, un agua que sació la sed de los dinosaurios. Es el tesoro más valioso de África. El líder libio, Muammar el-Gaddafi, al conocer su existencia, lo bautizó como la octava maravilla del mundo. Impulsado por una visión faraónica, inició el proyecto de ingeniería más colosal y audaz en la historia del continente: el Gran Río Artificial. Imagine tuberías de un diámetro tal que un camión podría circular por su interior. Miles de kilómetros de estos conductos fueron tendidos a través del páramo, serpenteando como venas de hormigón para extraer la sangre fósil de la tierra. El agua de las profundidades fluyó hacia las ciudades de la costa, transformando el desierto en jardines y dando vida a millones de personas. Parecía la victoria definitiva del hombre sobre la naturaleza. Pero esta proeza esconde una verdad sombría. El sistema acuífero de arenisca de Nubia es un recurso no renovable. Las lluvias que lo llenaron cesaron hace milenios. Estamos bebiendo de una botella que jamás volverá a llenarse. Los científicos debaten si durará 100 o 500 años, pero el hecho es ineludible. Una vez que apuremos este cóctel de la era del Eoceno, el grifo se cerrará para siempre. La historia nos ofrece un eco premonitorio en el destino de los garamantes, aquella civilización que floreció en este mismo desierto, extrayendo la misma agua fósil. Ellos también creyeron que era infinita, hasta que su mundo se convirtió en polvo. Comenzamos este viaje pensando que el desierto era un vacío. Ahora sabemos que esa es su mayor ilusión. El Sáhara es un pastel de hojaldre del tiempo. Si retira la capa superficial, encontrará ciudades perdidas y tecnologías que desafían nuestra comprensión. Si excava más hondo, verá praderas verdes pobladas por jirafas y seres humanos que ignoraban que su paraíso estaba a punto de arder. Aún más profundo, tropezará con un lecho marino sembrado con los huesos de ballenas que caminaron sobre la tierra. Y si perfora hasta la oscuridad absoluta, hallará el agua silenciosa que nos ha esperado durante eones. El Sáhara nos enseña la lección más crucial. La estabilidad es un mito. El clima, la geografía, la vida misma, todo es transitorio. Lo que hoy parece un desierto eterno e invencible, mañana podría ser el fondo de un nuevo océano. Y nuestras metrópolis florecientes podrían en 10.000 años ser solo dunas silenciosas, legando a un futuro distante extraños fragmentos de vidrio y jirones de plástico. Somos actores fugaces en un escenario geológico cuyas escenas cambian sin pedir nuestro permiso, intentando descifrar el argumento a partir de las ruinas que una era deja para la siguiente.